Bueno, hola a todos. Comenzamos con nuestra clase del día de hoy, que corresponde a patología ovárica y anexial. Con respecto a la patología anexial, vamos a hablar fundamentalmente de la patología que podemos encontrar a nivel de las trompas. Acá tienen, digamos, las alteraciones más comunes de encontrar a nivel anexial. Una sería el hidro o piosalpinx, también podría ser hematosalpinx, que correspondería a la dilatación de la trompa con distintos contenidos, digamos, según tengamos solamente líquidos, si hay un proceso infeccioso, ahí tendremos piosalpinx, o si la trompa está llena de sangre, en ese caso lo llamamos hematosalpinx. Después, otra patología que podemos encontrar a nivel de la región anexial es la endometriosis, que la vamos a ver junto con la patología ovárica. Después tenemos las enequias, que son las adherencias, que muchas veces son causas de infertilidad o esterilidad, que como ya vimos en la primera clase, la manera de evaluarlas y ver, digamos, si están las trompas obstruidas, se acuerdan que era a través de la histerosalpingografía, que nos permitía hacer el diagnóstico digamos, de obstrucción, pero que además muchas veces era terapéutico porque podía, digamos, hacer que se destaparan a través de la presión que se hacía con el contraste. Después tenemos al embarazo ectópico, que ya lo vimos también en la clase que abordamos hemorragias del primer trimestre. Y por último tenemos que considerar la patología tumoral, que suele ser rara a nivel de esta localización. Con respecto al método por imágenes para evaluar las trompas, ustedes se acuerdan que las trompas normales no se veían por ecografía, pero sucede lo contrario cuando la trompa se encuentra dilatada o afectada. Como imagen, esto es una ecografía endovaginal en la que estamos visualizando una trompa dilatada. Fíjense la forma que tiene tubular esta imagen, que está marcada, ¿sí? Esta forma serpinginosa, tubular, anecoica, si uno la ubica porque está adyacente al útero y cercana al ovario, está, y corresponde a la trompa dilatada. Si en general la mayoría de la patología que implique dilatación de la trompa se ve de esta manera, como una imagen entonces tubular, anecoica, serpinginosa, y uno lo puede evaluar por ecografía suprapúbica primero, y si quedan dudas uno debería evaluarlo con ecografía endovaginal. Bien, esta imagen corresponde a otra patología tubaria que, bueno, es bastante más frecuente de ver, y es el embarazo ectópico. En realidad, obviamente es una ecografía endovaginal, y se acuerdan que la localización más frecuente del embarazo ectópico era a nivel de una de las porciones de la trompa, y que muchas veces se presentaba como una masa anexial, como sería en este caso. Estamos observando esta imagen que tiene forma ovalada y es heterogénea, tiene como una zona periférica más ecogénica, más blanca, y un centro líquido anecoico. ¿Sí? Esta imagen es bastante sugestiva de un embarazo ectópico cuando tenemos una paciente, obviamente con un laboratorio sugestivo de estar cursando un embarazo por la cantidad, digamos, de subunidad beta que tiene, o por tener un atraso con un test de embarazo positivo, y al hacer la ecografía no encontramos nada a nivel de la cavidad endometrial, y encontramos esta imagen a nivel del anexo. En este caso sería un embarazo ectópico que no está complicado porque solamente estamos viendo la imagen, digamos solamente del embarazo ectópico, y no hay líquido libre. ¿Se acuerda que cuando estaba roto o complicado porque se rompía la trompa, íbamos a tener bastante cantidad de líquido en cavidad y además de coágulos, y obviamente íbamos a tener una paciente muy sintomática? Este sería el caso de una paciente que solamente puede tener una molestia, un atraso menstrual, y sería más un hallazgo. Bien, en este caso también tenemos otro ejemplo de embarazo ectópico. Pero como ustedes pueden ver en esta ecografía endovaginal, lo que se visualiza a nivel, digamos, de una región, de un anexo, es esta imagen, que es una formación, pero que en su interior tiene un centro líquido, y esta imagen
bastante característica de un saco vitelino. Esta sería, digamos, otra forma de ver el embarazo ectópico en la que directamente vemos el saco, ya, digamos, más evolucionado, y la imagen tal vez nos da más certeza que la que veíamos anteriormente, o sería, digamos, la imagen ideal de encontrar para estar seguro de que uno ve, digamos, el saco a nivel del anexo. En este caso existe una pequeña cantidad de líquido libre, que es esto que ven acá, ¿sí? Que muchas veces es una pequeña, digamos, hemorragia que existe asociada. Acá tenemos entonces poca cantidad de líquido libre y la imagen del embarazo ectópico donde directamente observamos en el anexo el saco gestacional. En la siguiente imagen estamos visualizando que además a nivel del anexo, nuevamente observamos esta imagen, que es un saco gestacional, que tiene adentro un saco vitelino, incluso tiene un pequeño embrión, y acá lo que están viendo es el flujo Doppler, es, digamos, raro, pero puede encontrarse hasta, digamos, el saco con un embrión que tiene actividad cardíaca, localizado a nivel de la trompa. En este caso también observen que existe una cantidad de líquido libre, ven que se ve como más anecoico, a pesar que tiene algunos ecos, porque seguramente sea contenido hemático, es, digamos, un embarazo ectópico, pero con el saco, que se visualiza localizado a nivel de la trompa, y el líquido libre que podemos visualizar también se ve. Bien. Comenzamos con la patología ovárica. La patología ovárica, bueno, es amplia, variada, existen un montón de alteraciones. Yo acá hice un resumen de lo que me pareció más importante que conocieran. Después, obviamente, que podemos ampliar. Hay un montón, digamos, de clasificaciones y de cosas para estudiar con respecto a la patología del ovario, pero me pareció importante, bueno, hacer hincapié en cuáles eran las patologías tal vez más frecuentes o más comunes de ver, y en lo que era más importante que ustedes aprendieran o conocieran desde el punto de vista de las imágenes, sobre todo en la patología ovárica. Entonces, acá les puse 3 cosas que son importantes, qué métodos por imágenes vamos a usar para evaluar la patología ovárica. Siempre, obviamente, vamos a comenzar con la ecografía. Generalmente la ecografía va a ser suprapúbica la mayoría de las veces, y muchas veces por ciertas características de las imágenes que encontremos o por dudas que nos queden con la ecografía suprapúbica, vamos a seguir con una ecografía endovaginal, y en algunos casos vamos a utilizar a la tomografía computada y también a la resonancia magnética, que nos va a ayudar a caracterizar a veces mucho mejor las lesiones que el ultrasonido. Entonces, acá fíjense que les dividí la patología en 2 grandes grupos primero. Tenemos patología quística por un lado y patología sólida, tumores, o sea, patología quística y patología con tumores sólidos. Dentro de la patología quística vamos a encontrar los quistes simples. Siempre que nosotros hablamos de quistes simples en general y a nivel de todo el cuerpo, hablamos de imágenes que son de bordes bien definidos, de paredes finas, de contenido anecoico bien oscuro, refuerzo posterior y que no tienen nada en su interior. Eso sería un quiste simple en cualquier parte, digamos, del cuerpo. En este caso, el quiste simple es una imagen bastante común de encontrar a nivel del ovario y tiene múltiples causas que vamos a observar en la diapositiva siguiente. Luego tenemos dentro de la patología quística los quistes complejos. Uno llama quiste complejo a todo aquel quiste que contiene algo en su interior. Por ejemplo, un septo, por ejemplo, un tabique, por ejemplo, un nódulo intramural o un mamelón. El quiste que tiene como pequeñas bandas más ecogénicas. En fin, todo quiste que tenga algún contenido, nosotros lo llamamos quiste complejo. Y dentro de este grupo de quiste complejo tenemos varias patologías, por ahí acá les puse algunas de las que más frecuentemente podemos encontrar, y vamos a tener al quiste hemorrágico,
como uno bastante típico complejo. Después al endometrioma, que es la imagen que encontramos de la endometriosis. Recuerden que el quiste endometriósico estaría formado por implantes del endometrio, digamos, fuera de la cavidad endometrial, y los lugares más comunes van a ser a nivel del ovario, a nivel de la trompa y muchas veces también a nivel del peritoneo, si bien podemos encontrar en varios otros lugares. Y después tenemos algunos quistes complejos que son patología tumoral. Algunos de ellos son benignos, como es el caso del tumor dermoide o teratomas, sí, que después vamos a ver más las características. Después tenemos la patología tumoral benigna de tipo quística, como son los cistodenomas, que también vamos a ver las características. El cistodenocarcinoma, que a veces que también puede presentarse como patología quística, y algunas metástasis también pueden presentarse como imágenes quísticas, pero siempre hablando de imágenes tumoral. Y después vamos a tener como grupo aparte a los tumores sólidos, que digamos tenemos una amplia clasificación que no la tuvimos a consideración, pero muchos pueden ser tumores malignos, otros pueden ser metástasis, y también podemos llegar a encontrar tumores sólidos de tipo benigno, como es el caso de los fibromas ováricos. Pero bueno, en general es un pantallazo, digamos, de qué es lo más importante que tenemos que estudiar o evaluar a nivel del ovario. Con respecto a los quistes simples, entramos a hablar de distintos quistes que pueden haber a nivel del ovario. Se llaman estos quistes funcionales, ¿sí? ¿Por qué? Los quistes funcionales los podemos encontrar en distintas etapas de la vida. Los foliculares generalmente se dan en mujeres en la edad reproductiva, o sea, una vez que existe, existen hormonas y estimulación ovárica, se pueden formar estos quistes funcionales. Hablamos de quistes funcionales cuando, esos quistes miden más de 3 centímetros, ¿sí? O 30 milímetros, y en general desaparecen espontáneamente en 3 ciclos. Son comunes de encontrar. Y eso sucede cuando un folículo maduro no ovula o no involuciona. Entonces se forma ese quiste en el ovario. ¿Cómo lo vamos a ver? Como un quiste simple, como dijimos, anecoico, de paredes finas y lisas, sin nada en su interior. Después podemos tener también quistes simples en pacientes posmenopáusicas, que no son más grandes también de 30 milímetros, y podemos encontrarlo como hallazgos, ¿sí? Ese sería otro tipo de quistes. Después, aquellos quistes del cuerpo lúteo. Eso sería que, digamos, una vez que se produce la ovulación, hay un fallo en la reabsorción o exceso de sangrado en el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces se forma un quiste, que a veces puede ser simple y a veces puede ser complejo. ¿Por qué? Porque cuando tiene un sangrado en su interior, muchas veces podemos encontrar contenido de ecos o pequeñas bridas, y eso me lo va a convertir a veces en un quiste complejo, pero puede visualizarse también como un quiste simple. Y los del cuerpo lúteo pueden ser también mucho más grandes de lo que hablamos, ¿sí? Siempre tienen que ser mayores de 3 centímetros para ser considerados quísticos, y pueden ser sintomáticos, ¿sí? O sea, la paciente presentarse con dolores muy intensos. En general, estos quistes suelen involucionar solos y puede ir cambiando su apariencia e involucionar, fíjense en qué tiempo bastante amplio, entre 8 y 10 semanas, ¿sí? Y algunos un poco más, pueden llegar hasta involucionar en 16 semanas, pero bueno, suelen reabsorberse solos. Después también tenemos los quistes tecaluteínicos. Estos quistes van a ser quistes de diferentes tamaños, y estos dependen de la unidad coriónica, ¿sí? La beta-HCG, asociadas a enfermedad trofoblástica gestacional, o sea, una hiperestimulación ovárica. En general vamos a ver quistes que son bilaterales,
que son múltiples, multiloculares, y algunos obviamente pueden sangrar, y por eso podemos ver quistes simples con quistes complicados. Pueden romperse también y dar líquido libre, molestias y dolores. Y muchos de estos quistes o tumores, no solamente los tecaluteínicos, sino que los quistes en general, cuando tienen cierto tamaño, pueden ser causante de torsión del ovario, que eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero bueno, recuerden que, digamos, cuando existe estimulación hormonal, es común encontrar distintos tipos de quistes en el ovario y muchos de ellos involucionan solos. Bien, acá para recordar entonces, los quistes foliculares y los del cuerpo lúteo y los quistes simples en general son menores de 3 centímetros, ¿sí? Son anecoicos, bordes lisos y finos, sin septos, salvo que estén complicados con hemorragia, ahí cambian, se convierten en complejos. Y no les puse una imagen, pero también dentro de la patología quística del ovario se considera a los ovarios poliquísticos o a la poliquistosis ovárica, que es una enfermedad en la que, además de un montón de, digamos, síntomas y signos que presentan las pacientes, desde el punto de vista imagenológico, vamos a encontrar ovarios aumentados de volumen y con múltiples quistes menores de 3 milímetros localizados en su periferia. Y obviamente también que en el caso de la poliquistosis ovárica, además de cambios clínicos, encontramos cambios hormonales y muchas veces, bueno, por ecografía podemos ver esta característica del aumento del volumen ovárico con estos microquistes periféricos y con un centro bastante ecogénico del ovario. Bueno, esta es una ecografía suprapúbica en la que estamos visualizando un típico quiste simple. Independientemente, digamos, del tipo de quiste que sea, es un quiste simple porque se visualiza como una imagen anecoica de paredes finas. Ven que el contenido es anecoico, es bien negro oscuro. Lo típico cuando tenemos una imagen líquida es encontrar refuerzo posterior, como en este caso, ¿sí? Porque el líquido es un buen transmisor del ultrasonido y por eso encontramos este refuerzo posterior, es como que por detrás del quiste vemos más blanco, eso es normal. Y es un quiste simple entonces porque tiene, digamos, es anecoico de paredes finas, lisas, sin nada en su interior. Acá tenemos otra imagen en cambio, que es una ecografía endovaginal, en la que estamos visualizando directamente la imagen patológica, que está localizada en un ovario. Acá fíjense que la ven, están ubicados en el anexo izquierdo. Y acá estamos observando, medida, una imagen, fíjense, que si bien es anecoica, predominantemente porque, digamos, se ve con áreas oscuras y con refuerzo posterior, fíjense que su interior tiene todos estos pequeños septos, tiene ecos, ¿sí? Y por lo tanto, esta imagen corresponde a un quiste complejo. Después de ver, digamos, las imágenes, si son quistes simples o quistes complejos, después uno hará la disquisición si esto puede corresponder a un quiste folicular, a un quiste, digamos, a un quiste de cuerpo lúteo, a un quiste hemorrágico, o si es un endometrioma. Verá, digamos, lo evaluará en el contexto clínico. Solamente nosotros con las imágenes no podemos muchas veces, sin tener, digamos, un control evolutivo, decir a qué corresponde, pero importante es que le quede el concepto de cómo se ve un quiste simple o cómo les van a informar un quiste simple y cómo les van a informar un quiste complejo. En cambio, esta imagen es una ecografía suprapúbica en la que estamos visualizando un quiste, porque es una imagen anecoica, es esta que estoy señalando acá, que está ubicada en el anexo izquierdo, que tiene refuerzo posterior, pero que además en su interior contiene pequeños septos, que son estas imágenes más ecogénicas lineales. Muchas veces estos septos son bandas de fibrina y además contiene varios ecos en su interior
y corresponde también a otro ejemplo de imagen quística de tipo complejo. Observen que son dos imágenes diferentes, de diferentes pacientes, obviamente, pero que en ambas encontramos, además de la imagen anecoica, otras dentro del quiste que lo convierten en un quiste complejo. Bien, estas dos imágenes son dos imágenes de ecografía endovaginal. También estamos observando en ambas, fíjense, estas imágenes que les estoy marcando, esta es una imagen quística, fíjense que tiene refuerzo posterior, pero que está llena de ecos, ¿sí? Está llena de ecos, por lo tanto es una imagen quística compleja. Lo mismo pasa con esta otra imagen, ¿sí? Que es anecoica, sabemos que es anecoica porque tiene refuerzo posterior, pero en su interior observamos muchos ecos, ¿sí? Y estas dos imágenes corresponden a focos o quistes endometriósicos en una paciente que presentaba dolor, sobre todo antes de y durante la menstruación, y presentaba estas imágenes quísticas complejas. Estos son, digamos, dos ejemplos entonces de quistes endometriósicos que se presentan entonces como quistes complejos. Esta es una ecografía suprapúbica en la que podemos visualizar esta imagen anecoica que corresponde a la vejiga, y lo que estamos observando a la derecha de la imagen es esta formación que está ubicada a nivel del anexo, que es quística porque tiene contenido, digamos, anecoico en parte y refuerzo posterior, pero además observamos en su interior esta imagen nodular hipoecoica que corresponde a una formación endoluminal a nivel de un quiste, por lo tanto estamos hablando de un quiste complejo. En el caso de formaciones nodulares, endoluminales, bueno, tendremos que hacer una evaluación en el contexto clínico de la paciente, el motivo de consulta, tendremos que valorar la edad y además recuerden que cuando tenemos dudas a nivel del ovario, si la imagen quística que estamos visualizando no corresponde a uno de los quistes fisiológicos y puede corresponder a una patología de tipo tumoral, corresponderá obviamente pedir un dosaje a nivel de sangre del CA-125 para ver, digamos, los niveles del mismo y hacer otros métodos de imagen para descartar que esta imagen no corresponda a una patología maligna. Cuando dentro de un quiste encontramos nódulos o vegetaciones o septos más gruesos, podemos sospechar que la patología es maligna y por lo tanto deberemos complejizar para llegar al diagnóstico con otras imágenes y además con otros estudios. Bien, con respecto a los tumores del ovario, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a hablar del teratoma, que es un tumor benigno que está formado por todas las capas embrionarias y que es frecuente de encontrar y solamente entre el 1 y el 3% pueden malignizarse. En general son masas o tumores heterogéneos con gran densidad de partes blandas, calcio líquido, muchas veces digamos tienen ecos en su interior, pueden tener esos ecos que ver con la presencia de grasa o también con la presencia de pelos y si nos quedase una duda desde el punto de vista ecográfico, si es un teratoma, la imagen que estamos visualizando, muchas veces nos puede ayudar una tomografía computada, ya que con esta imagen es muy fácil detectar la grasa, que muchas veces está, digamos, muy presente en estos tumores, además de la presencia de calcios.
que muchas veces la presencia de este calcio en realidad corresponde a un diente o a una muela. Entonces acá cuando buscamos calcio nos puede ayudar la tomografía y también puede ser un hallazgo incidental en una radiografía. En esta ecografía suprapúbica estamos visualizando a este nivel la vejiga. Recuerden que le veíamos así como en la ecografía anterior, bien anecoica. Y por detrás de la vejiga vemos esta formación, que es todo lo que les estoy marcando, de ecoestructura heterogénea, que contiene áreas bien líquidas, con refuerzo posterior, pero además otras zonas más ecogénicas. Esto es lo que hablábamos hoy, muchas veces este contenido ecogénico se debe a la presencia de grasa, se debe a la presencia de pelos y digamos esta imagen con estas características, digamos de esta ecoestructura tan heterogénea y con zonas tan ecogénicas, nos hace pensar que estamos frente a un teratoma. Esta imagen es bastante característica desde el punto de vista ecográfico. Acá tenemos otra imagen típica de teratoma. Esta es una ecografía endovaginal donde vemos parte de un ovario normal. Fíjense que estamos observando pequeños folículos y en un extremo del ovario visualizamos esta imagen que tiene un pequeño halo anecoico, como ustedes lo pueden ver acá, se nota esa, digamos, porción anecoica, pero predomina toda esta gran imagen ecogénica que incluso tiene esto que vemos acá, como estas oscuridades, se llama sombra posterior. Esto es por la presencia de pelos y de grasa que tenemos a nivel del teratoma, que lo hace tan característicamente así de ecogénico y con esas áreas de refuerzo posterior. Este es un teratoma pequeño, fíjense que estamos viendo parte del ovario normal y parte del teratoma, no es una masa tan grande como en el caso de la ecografía anterior. Y recuerden que si tenemos dudas podemos realizar una tomografía y allí podemos encontrar el calcio que puede tener por presentar un diente o un molar más allá del contenido graso típico. Entonces, acá tenemos una tomografía computada. Este es un corte axial de pelvis en el que estamos visualizando por detrás de los músculos rectos abdominales esta formación. Es una masa, ahí se las estoy marcando. Es heterogénea, tiene áreas que tienen grasa. Fíjense que hipodensa se ve la grasa. Áreas más sólidas y la presencia de estas imágenes de densidad cálcica que corresponden a restos de dientes o muelas, y encontrar una imagen en topografía del ovario del anexo que es tan heterogénea y que tiene tantos tipos de tejidos diferentes y que tiene alto contenido de grasa y además contiene calcio, es muy sugestivo de un teratoma. Entonces acá están visualizando la imagen típica de un teratoma, en este caso una masa, era grande. Con respecto a los, ya entrando en la patología tumoral, no el teratoma, sino otros tipos de tumores, tenemos que nombrar a los cistoadenomas dentro de la patología benigna, que en general entonces son tumores benignos, van a tener contornos lisos y pueden tener septos finos. Y en el otro extremo tenemos el cistoadenocarcinoma, que puede verse como una masa quística o como una masa mixta, sólido-quística, y cuando se ven quística muchas veces presentan septos gruesos e irregulares. Cuando nosotros evaluamos estos pacientes con ecografía y encontramos un quiste que tiene tabiques o que tiene mamelones o contenido en su interior, además de septos gruesos, nódulos endoluminales, uno podría, además de pedir el CA125, pedir otros, dijimos, métodos por imágenes. Recuerden que la tomografía computada, realizada con contraste endovenoso, nos va a ayudar también a caracterizar estas lesiones y cuanto, digamos, la patología maligna en general tiene la característica de
captar contraste a nivel de las zonas sólidas, a nivel de los septos, que suelen ser gruesos, y a nivel de los mamelones. Entonces también ese sería otro método útil desde el punto de vista de las imágenes, que nos ayudaría a diferenciar lo que sería patología benigna de maligna. Recuerden además que la patología tumoral maligna suele asociarse con ascitis, o sea, con la presencia de líquido libre, y además, a medida que va avanzando la enfermedad, podemos encontrar implantes a nivel del peritoneo o metástasis a distancia. Por eso es importante evaluar no solamente la pelvis, sino también el tórax y el abdomen, porque las metástasis pueden estar localizadas a nivel del hígado, pero también a nivel del pulmón, ¿sí? Además de encontrar adenomegalias, que sería, digamos, otra de las localizaciones de los tumores malignos. Entonces, este sería un ejemplo desde el punto de vista ecográfico de un tumor benigno, y para eso pusimos cuáles son las características típicas. Pueden ser lesiones grandes, ¿sí? Pero tienen paredes y septos finos. Observen esta imagen, anecoica, quística, que tiene septos en su interior, que son estas imágenes ecogénicas, que son finos. Pueden contener algunas proyecciones papilares, pero son pequeñas en general, ¿no? Lo más común es que tengan septos finos y pequeñas proyecciones papilares. Acá tenemos otros ejemplos de tumores quísticos. En este caso es una ecografía endovaginal. Acá estamos visualizando la imagen quística, que tiene como estos pequeños quistes en su interior. Y acá estamos visualizando una imagen quística compleja. ¿Por qué? Porque tiene ecos en su interior y porque tiene estas proyecciones, ¿sí?, que la hacen más sospechosas por tener estas vegetaciones, digamos, en su interior. Y obviamente solamente con ecografía no podremos decir, como ya les recalqué, si este tumor es benigno o maligno, y corresponderá a hacer otros métodos de imágenes, además de, bueno, evaluar otras cuestiones de las que ya hablamos. Y bueno, en este caso, estas pacientes muchas veces terminan siendo operadas, y estos, digamos, dos casos correspondieron a tumores de tipo benigno. Sí, pero fíjense que la apariencia ecográfica, digamos, tampoco siempre va a ser típica, por eso hay que estudiarlas siempre bien a fondo. En cambio, los tumores malignos, ¿cuáles son las características ecográficas típicas? Pueden ser muy grandes, ¿sí? En general tienen tabiques gruesos, tienen múltiples cavidades, tienen mamelones, tienen áreas sólidas, tienen contenido ecogénico dentro de la cavidad, y muchas veces se asocian con ascitis y obviamente que con, digamos, otras lesiones secundarias que podemos encontrar, como son metástasis hepáticas o implantes peritoneales. Y bueno, todo eso obviamente que nos hace pensar en un tumor más de tipo maligno. Fíjense la diferencia, digamos, con el resto de las imágenes que vimos, que también eran tumorales benignas. En este caso, digamos, es muy heterogénea y tiene típicamente estos mamelones, estas zonas más sólidas y estos tabiques bien gruesos. La formación es toda esta que vemos acá. ¿Sí? Muchas veces las pacientes, si pasan mucho tiempo, consultan porque notan como un aumento de tamaño de su abdomen, ¿sí?, y contienen grandes formaciones, algunas abdominopelvianas. Miren cómo se ven, tabiques gruesos. Miren los tabiques, qué gruesos que son. Y los mamelones voluminosos. Esto que vemos acá es multiloculado porque tiene varias cavidades. A eso llamamos nosotros multiloculados. Y probablemente esta paciente, si uno le hace una tomografía computada, tanto los tabiques como las zonas sólidas o los mamelones capten el contraste. Bien, acá tenemos una tomografía computada. Es un corte axial de pelvis.
donde podemos visualizar hacia la izquierda esta formación que les estoy marcando, que es una imagen que tiene un contenido hipodenso, pero que contiene irregularidades endoluminales y estos mamelones en su interior, y que además se acompaña de esto que es líquido adyacente y esto que vemos acá que es líquido en cavidad. Nosotros a esto le llamamos ascitis. Por lo tanto, esta imagen muy probablemente sea un tumor maligno y de hecho era un tumor maligno. Observen entonces cuáles son las características que nos ayudan en estos métodos a orientarnos a pensar en malignidad. Tenemos otro ejemplo de otra paciente en la que tenemos una tomografía hecha con contraste endovenoso y estamos visualizando esta formación. Fíjense que está ocupando toda la pelvis y probablemente ocupe por el tamaño que tiene parte del abdomen también. Es una masa compleja que tiene áreas hipodensas, pero que también tiene zonas que son estas que les estoy marcando acá. En este caso, tabiques gruesos e irregulares que captan el contraste. Y todas estas zonas también que muestran menor captación de contraste. Acá vemos, misma paciente, a otra altura de corte, cómo capta contraste los tabiques y el contenido más sólido de la masa, y también corresponde a un tumor maligno del ovario. ¿Sí? Recuerden entonces que cuando son voluminosos pueden ser tumores que ocupen el abdomen y la pelvis. Entonces obviamente los vamos a encontrar en la línea media. Lo vamos a encontrar hacia un anexo o hacia otro cuando tienen cierto tamaño, pero una vez que son muy voluminosos se van a ver proyectados, obviamente como ustedes lo ven acá, a nivel de la línea media. ¿Sí? Pero recuerden que son heterogéneos, quísticos y que tienen, digamos, o sólidos algunos, o tienen gran componente sólido y estos tabiques irregulares. Acá tenemos otra secuencia de una tomografía de pelvis en la que observamos, esta sería sin contraste endovenoso, esta formación que es quística pero que tiene zonas más sólidas. Ven que esta es bien hipodensa y esta tiene zonas más densas. En este caso miren qué pasa cuando le inyectan contraste endovenoso. Se demarca bien o se delimita bien la diferencia entre el líquido bien hipodenso y la parte que captó el contraste, la parte sólida del tumor. Lo mismo que acá, un nivel más abajo, como vemos, esta zona de engrosamiento de la pared y áreas sólidas. Y esto también corresponde a un cáncer de ovario. Otra vez fíjense que crecen hacia línea media. En este caso vemos tumores bastante voluminosos y con estas características que les marqué. Acá tenemos ejemplos de cómo podríamos verlo por resonancia magnética, o sea, digamos, la resonancia no sería un método que utilizaríamos por ahí en una primera instancia, salvo que el paciente fuese alérgico al contraste o por alguna situación puntual. En general usamos tomografía computada, pero bueno, pueden también pedir la resonancia. Y acá tenemos en unas secuencias T1 una voluminosa formación. Fíjense que estamos en la región lumbar, ¿sí? Y hacia la derecha, que es de señal heterogénea. Miren que tiene áreas más con mayor intensidad de señal y otras más hipodensas. Acá se está viendo la vejiga. ¿Sí? Fíjense que esta es una masa que no es una masa líquida completamente, sino que tiene cierto contenido. Por eso es que viene esta intensidad de señal y corresponde a un tumor maligno del ovario. Misma paciente en un T2. Miren cómo se ve, bueno, el tumor. También todo eso es tumor. Y como cuando llegamos a la parte inferior tenemos diferentes densidades, áreas más líquidas, áreas con mayor densidad o con mayor señal. Y esto, fíjense cuál es la señal normal del líquido, lo vemos a nivel de la vejiga, o sea que tenemos un tumor voluminoso del ovario.
Estos serían los cortes coronales y sagitales de la imagen anterior, de la misma paciente. Miren cómo estamos visualizando esta formación que tiene una señal elevada y tiene áreas hipointensas que corresponden a zonas de nódulos en su interior. Toda esta es la masa, miren en este sagital, nuevamente abdominopelviana, que tiene diferentes densidades. Acá es más hipointensa y tiene zonas más intensas. Observen cómo entonces ocupa del abdomen hacia la pelvis. Miren cómo la paciente está consulta por seguramente una masa o un abultamiento o un crecimiento a nivel del abdomen. Miren cómo se nota ahí en esta resonancia. Y otra cosa que vamos a observar en esta resonancia es que la formación, además de ser voluminosa, tiene diferentes tipos de intensidad de señal, es heterogénea, tiene nódulos murales, bueno, y eso lo convierte en altamente sospechosa de patología maligna. Cuando estudiamos a las pacientes en las que sospechamos un cáncer de ovario, no solamente vamos a pedir, dijimos, la tomografía de abdomen, sino que generalmente vamos a pedir también no solamente la tomografía, perdón, de pelvis, sino también vamos a pedir la de tórax y la de abdomen. En este caso, estamos observando un corte axial de tomografía computada de abdomen y acá estamos viendo la imagen hepática en hipocondrio derecho. Ahí les estoy marcando todo el contorno hepático y observen cómo a nivel del hígado se observa un aumento de tamaño y además múltiples imágenes nodulares que son hipodensas, pero que tienen cierto realce con contraste, ¿sí? Y una zona central más hipodensa. Estas son imágenes bastante típicas de las metástasis, o sea que esta paciente con un cáncer de ovario tiene ya metástasis a nivel hepático. Entonces, imágenes nodulares, hipodensas, ¿sí? Hipovasculares en el centro, con contraste y con esta forma típica son metástasis a nivel hepático. Además, observen que esta paciente, de tener el hígado aumentado de tamaño y con metástasis, tiene ascitis. Miren cómo se ve. Estas zonas hipodensas, ven que la grasa se ve muy oscura y el líquido acá tiene, digamos, otra densidad mayor a la de la grasa. Entonces esto no es normal de ver. Normalmente el hígado está rodeado de grasa, no está rodeado de líquido. Entonces esto corresponde a ascitis. Acá vemos el estómago y acá estamos viendo el vaso. Bien, también puede ser que a las pacientes pidamos, que sospechamos que tienen alguna alteración a nivel pulmonar, pidamos también antes de una tomografía, obviamente una radiografía de tórax. En este caso, esta es una radiografía de tórax de una paciente que tenía un cáncer de ovario y en la que podemos observar múltiples imágenes nodulares de diferentes tamaños. Esto es bastante típico, este patrón se llama ensuelta de globos y es característico de las metástasis. Todos estos nódulos corresponden a lesiones secundarias a nivel de ambos campos pulmonares. Entonces, esta imagen, recuerden, la ensuelta de globos es típica de metástasis pulmonares. No es exclusiva de cáncer de ovario, sino que la mayoría de las metástasis a nivel del pulmón dan esta imagen ensuelta de globos, ¿sí? Este sería el correlato o cómo se vería en tomografía computada. Este es un corte axial de tórax con ventana para evaluar el parénquima. Estamos visualizando, este sería el lóbulo, el pulmón derecho. Y acá tendremos el pulmón izquierdo. Estamos en la región de ambos vértices pulmonares y observamos imágenes nodulares de diferentes tamaños, bilaterales y múltiples, todas estas que les voy señalando, y corresponden a lesiones secundarias. Metástasis a nivel del pulmón. Esta sería la suelta de globos
como se ve en tomografía computada. Y en esta paciente lo que están viendo es una variante anatómica normal, que es este lóbulo accesorio, que es el lóbulo de las ácigos. Esto es normal, si es una variante anatómica. Lo patológico son los nódulos bilaterales y múltiples de diferentes tamaños que nos hacen pensar en metástasis cuando estamos hablando de una paciente que tiene un antecedente tumoral. Vale, como último tema, dejé esta diapositiva, ya que habíamos hablado de embarazo ectópico, me pareció importante que, digamos, recordáramos este tema, que es la torsión ovárica, que puede ser un motivo de consulta de un dolor abdominal, ¿sí? En pacientes, desde pacientes pediátricas hasta pacientes, digamos, jóvenes y en periodo, digamos, de edad fértil. La torsión se produce cuando existe una rotación, que puede ser parcial o completa, del pedículo ovárico, y eso genera una congestión y un edema y una pérdida de perfusión y puede llevar al infarto del ovario. Por eso es importante de tener en cuenta esta patología y de pensarla cuando hay una paciente que consulta por un dolor que va aumentando a lo largo del tiempo es un dolor, digamos, intenso, y es importante hacer el diagnóstico oportuno para que esa paciente pueda ser operada y obviamente no pierda el ovario, no termine en la oforectomía. Por lo tanto, a esas pacientes que se presentan con ese dolor intenso va a corresponder pedir una ecografía, y en la ecografía lo que vamos a visualizar son o bien ovarios normales muy aumentados de tamaño o ovarios que tienen quistes o masas, además se da, bueno, como lo dijimos, en niñas o mujeres jóvenes, y es importante tener en cuenta que existe una alteración a nivel del flujo del ovario, tanto arterial como venoso, que desde el punto de vista de las imágenes vamos a ver un aumento del tamaño a nivel del ovario. Podemos encontrar la presencia de folículos periféricos, podemos encontrar alteraciones o no en la vascularización, pero la clínica, digamos, es muy importante. El dolor y un ovario aumentado de tamaño nos obligan a descartar que esto no sea una torsión del ovario, y estamos visualizando en este caso un ovario aumentado de tamaño. Miren cómo se ve, como en este caso, en el que encontramos algunos folículos, pero recuerden una paciente que presenta un abdomen agudo, doloroso, ¿sí? Bueno, acá les pone que el diagnóstico diferencial, cuando es del lado derecho, obviamente lo tienen que hacer con la apendicitis. Bueno, acá se podrían diferenciar por el laboratorio, pero de todas maneras, digamos, va a terminar siendo quirúrgico, y no podemos dejar de tenerlo presente y recordarlo en las pacientes, tanto niñas como mujeres jóvenes, porque hacer el diagnóstico oportuno va a implicar que esa paciente pueda conservar el ovario. Y bueno, con esta imagen me despido hasta nuestra próxima clase, y estoy a su disposición para que me hagan las consultas que necesiten. Les mando un beso, nos vemos.